Este programa es familiar para todas las edades. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Desde nuestros estudios de Plaza Claro, en Bogotá, esto es Red Más Noticias, emisión del mediodía. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Comienza aquí nuestra emisión de mediodía, hoy con muchas noticias en torno al fútbol, desafortunadamente no positivas, pero que ya les vamos a estar contando con el contexto, con el análisis que se merece la barbarie que presenció Bogotá anoche en el Estadio El Campín, además porque hay desarrollos de último minuto, ya vamos a ir con eso. Pero es que también hay noticias, atención a esto, sobre la variante Delta y su presencia en Bogotá. Las autoridades de la capital confirmaron que se encontraron 4 genomas aislados correspondientes a esta variante, de la que ya se ha dicho es más contagiosa, mucho más peligrosa, en personas con edades entre los 32 y los 41 años de edad. Hoy podemos confirmar lo que ya habíamos anunciado, pero que era solo una sospecha, y es la presencia de la variante Delta en la ciudad de Bogotá. Me explico. 4 de las aproximadamente 300 muestras que hemos tomado y hemos realizado secuenciación genómica resultaron positivas para la variante Delta. Las 4 corresponden a personas entre 31 y 42 años de edad. Afortunadamente, las 4 personas se encuentran ya recuperadas del COVID-19 y es bueno anotar que 3 de ellas habían sido ya vacunadas. ¿Qué se demostró con esta secuenciación genómica? Primero, que existe la variante en Bogotá, pero además que circula en Bogotá. Permítanme, me explico. Al encontrar la variante Delta en una persona que ha llegado del exterior, confirmamos que hay presencia de la variante en Bogotá. Pero una de estas 4 personas no había viajado al exterior. Eso significa que se contaminó aquí, se contagió aquí en Bogotá. Esto nos habla de circulación de la variante Delta en nuestra ciudad. A este momento no es la variante predominante, pero probablemente lo llegue a ser. Lo mejor que podemos hacer como ciudad es continuar el proceso de vacunación, tener las dosis completas de las personas mayores de 50 años, todas ellas, las que nos están faltando. Claro, las otras etapas de edad también están abiertas, pero déjenme insistir en completar los esquemas de vacunación de las personas que tienen 50 y más años. Lo otro, por supuesto, el uso de los elementos de bioseguridad, tapabocas, distanciamiento social y lavado de manos, y estar siempre en espacios tan aireados como sea posible. La variante Delta circula entonces ya en Bogotá, de lo que confirma el secretario de Salud del distrito. Eso por un lado. Por otro lado, en lo que tiene que ver con estos hechos repudiables, inaceptables desde todo punto de vista que tuvieron lugar anoche en el Estadio El Campín, pues la alcaldesa Claudia López acaba de poner un trino hace muy pocos minutos en donde da cuenta que uno de los agresores de Atlético Nacional, que está involucrado en estos hechos violentos hacia los hinchas de Santa Fe, se habría entregado a las autoridades de forma voluntaria. Dice la alcaldesa Claudia López lo siguiente: tras intensa presión y búsqueda de la policía de Bogotá, se ha entregado voluntariamente uno de los agresores que anoche atacaron violentamente a hinchas del Santa Fe. Avanzamos con todas las medidas necesarias para sancionar lo ocurrido y evitar que vuelva a ocurrir. Bogotá se respeta y publica la foto del presunto agresor que se había entregado a las autoridades. Repetimos, esta es información de la Alcaldía de Bogotá, directamente del trino de la alcaldesa Claudia López. Vamos con más titulares del día. Decepcionante regreso de los hinchas al Estadio El Campín en el partido Santa Fe Nacional. Un aficionado resultó gravemente herido, 4 policías lesionados. Edison Romario fue el hincha de Santa Fe brutalmente agredido en El Campín. Se recupera en una clínica de Bogotá. La alcaldía de Bogotá ordena suspender presencia de público en los partidos de fútbol de la capital. La fiscalía abre investigación por brutal golpiza contra un hincha de Santa Fe. En los años 80, los hooligans fueron uno de los grandes dolores de cabeza del fútbol en Europa. ¿Cómo lograron erradicarlos? Grave denuncia a la Defensoría del Pueblo sobre abusos a los derechos humanos de exmilitares colombianos detenidos en Haití. Están confinados en celdas diminutas. El boxeador colombiano Juvergen Martínez perdió la demanda. Mantiene en decisión que le dio la victoria al pegador japonés.
Aquí comienza Red Más Noticias, emisión del mediodía. Más de 500 días sin poder ir a los estadios para que las cosas terminen así. Como una vergüenza nacional fueron calificados los hechos violentos en el Estadio El Campín. 2 hinchas heridos, uno más con trauma craneoencefálico, 4 policías hospitalizados, 26 civiles atendidos por contusiones leves. Ese es el resultado de esa violenta gresca que se desató anoche. Con ansias, esperanzas y mucha expectativa, los bogotanos esperaban desde hace 1 año y 4 meses el retorno del fútbol en los estadios. Lo que se vivió anoche en el Estadio El Campín con el regreso del pitazo inicial en el partido entre Santa Fe y Nacional fue calificado como una vergüenza después que los hinchas verdes se atravesaran desde la tribuna oriental a la tribuna norte, adaptada solo para grupos familiares, y atacaran de manera violenta a los hinchas capitalinos. Familias enteras tuvieron que salir corriendo entre los escalones con sus niños para protegerse. Hinchas de Nacional agreden en una tribuna familiar a unos hinchas de Santa Fe. De ahí posteriormente ya las tribunas tanto norte y sur que se encontraban ubicadas en sus diferentes lugares bajan a la gramilla y se agreden mutuamente. Ahí tenemos al momento reportados, tenemos 2 ciudadanos lesionados, al parecer, y de acuerdo a lo que pudimos observar inclusive en videos, hay uno con un pronóstico reservado. En las imágenes captadas por las cámaras del estadio hay una que se constituye como prueba irrefutable del ataque de 5 hinchas del Nacional contra uno de Santa Fe. Sobre las capturas de otros sujetos y los policías heridos se refirió el comandante de la Policía de Bogotá. Logramos identificar 3 personas que fueron conducidas inicialmente hacia la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se evalúen las pruebas, estos elementos probatorios, para saber si hubo una participación directa de parte de estas 3 personas. También hay unos testigos que así mismo lo están señalando y vamos a seguir con la investigación acompañando a nuestra Fiscalía para poder determinar inicialmente qué otras personas pudieron haber participado en esta agresión. Tenemos 4 policías que fueron atendidos en el Hospital Central de la Policía Nacional. Este hombre de pelo largo, quien respondería al nombre de Julián Mateo Molina y que se evidencia incitando a la gresca, pero además torturando violentamente al hincha de Santa Fe, Edison Ducuara, dejándolo inconsciente en el piso, sería el mismo de estas fotos publicadas en su Facebook. En el estado de su red social muestra sin restricción alguna el oficio al que se dedica. Anoche cerró sus redes sociales. Hoy es buscado por las autoridades. Tras los hechos, la alcaldesa Claudia López rechazó tajantemente lo sucedido en El Campín, un campo deportivo que ayer se convirtió en un campo de batalla. Lo que ha pasado hoy en el Estadio El Campín es inaceptable. Es inaceptable con Bogotá, es inaceptable con nuestra ciudad y nuestro estadio y nuestra ciudadanía. No puede ser que después de 1 año y medio esperando este momento, organizando todo, preparándonos para volver a encontrarnos, para disfrutar de la cultura del deporte, esta sea la respuesta de unos hinchas violentos y desadaptados que deshonran a su hinchada, a su equipo y al fútbol. López anunció además que la DIMAYOR debe tomar medidas drásticas frente a los hinchas que protagonizaron los actos violentos. La hinchada, los equipos y la DIMAYOR tienen que ser capaces de establecer las más severas sanciones por este tipo de actos inaceptables que rechazamos y condenamos. Y tercero, así no hay garantías de tener público en los estadios. No de que esto termine siendo este espectáculo lamentable y grotesco de agresión y violencia de unos cuantos hinchas violentos y desadaptados contra el resto. Hinchas que acompañaron hasta la clínica Mederi al joven herido Edison Ducuara lamentaron haber perdido esa oportunidad que el distrito les dio de volver a los estadios. No hay derecho de que duremos tanto tiempo sin ir al estadio, y en el primer partido que habilitan tribuna, que podemos entrar y pasa esto, no,
no se puede así. En breve se definirá si el Estadio El Campín dejará de ser prestado para futuros encuentros futboleros o si se le impedirá la entrada a los hinchas cuando haya otros encuentros entre equipos. Y sobre ese interrogante seguramente en minutos vamos a tener respuesta. Estamos atentos a la rueda de prensa desde la Alcaldía de Bogotá. En esos disturbios del Campín, un joven de 26 años fue uno de los heridos más graves, aún permanece bajo observación médica. Lizeth Martínez, buenas tardes. ¿Quién es este hincha que fue brutalmente golpeado? Los videos son bastante impactantes. ¿Y cuál es su estado de salud? ¿Cómo se encuentra? Paula, televidentes, muy buenas tardes. Las saludos del occidente de la capital, enfrente del hospital de Medería, donde fue trasladado este joven, Edison Ducuara, de 26 años, padre de un hijo, que fue uno de los que resultó gravemente lesionados luego de que se presentaran estas riñas entre estos presuntos hinchas de Santa Fe y del Atlético Nacional. Hace pocos minutos el hospital precisamente emitió un comunicado en donde aseguran fue dado de alta este joven, que podrá irse a su hogar. Sin embargo, registró un trauma cráneoencefálico medio y también fractura de nariz. Edison Romario Ducuara Asensio, de 26 años, es el nombre del joven y padre de un niño que jamás imaginó que en el regreso a las fiestas del fútbol lo iba a llevar hasta la sala de urgencias de un hospital. Ante la mirada atónita de cientos de espectadores al interior del estadio, Edison, mientras disfrutaba del partido desde las gradas de la tribuna familiar del Estadio El Campín, que se disputaba anoche entre su equipo del Alma Santa Fe y el Atlético Nacional, en medio de una riña entre supuestos hinchas, fue brutalmente atacado a golpes. El niño sale a las 3, vaya, hágame el favor, recójalo y quédese con el niño. Ay, no, es que no sé qué hace, mire, hace cuánto el partido, yo voy, salgo vicioso, no sé qué, así me vi, y vea. Momentos después fue llevado de urgencia a un centro asistencial. La gravedad de las lesiones que recibió de estos violentos del Atlético Nacional le causaron un trauma cráneoencefálico moderado y una fractura de nariz, que lo mantiene bajo observación médica en el Hospital Universitario Mederi. El señor Edison Romario Ducuara, de 26 años de edad, ingresó en ambulancia sobre las 12 de la noche al servicio de urgencias de la institución a causa de múltiples lesiones en su cuerpo. El paciente es atendido por el equipo médico interdisciplinario, se toman los exámenes y paraclínicos pertinentes y actualmente se encuentra bajo observación médica en condición estable. Los demás detalles sobre su evolución pertenecen a la reserva de la historia clínica del paciente. Sus familiares y amigos, quienes lo acompañan desde las afueras del hospital, rechazan y repudian los hechos en los que fueron capturados 3 presuntos responsables y piden se haga justicia por lo ocurrido con su familiar. Precisamente entonces, como les mencionábamos en este comunicado que entrega el hospital, aseguran que este joven ya se encuentra en un mejor estado de salud, por lo que ya fue dado de alta y podrá regresar con su familia, por lo que se espera que en los próximos minutos salga de este hospital en donde fue atendido y donde pidió le fuera reservada su historia clínica. Es la información que registramos a esta hora desde el occidente de la capital. Lizeth Martínez, Redman Noticias. Paula, vuelvo con usted. Lizeth, gracias. Y créanme que todo el país está haciendo votos para que Edison salga bien de esta situación, porque estábamos muy preocupados, repito, al ver esas imágenes que son tremendas. Esperamos que así sea, que se recupere prontamente. Y en el centro de toda esta situación, de toda esta discusión que se ha convertido en una problemática social que lleva años en el país sin poderse resolver, pues están las llamadas barras bravas. Hoy queremos entender un poquito más acerca de ellas. Saludamos a Alejandro Pino, él es periodista deportivo, panelista de La Titular, programa deportivo que ustedes pueden ver justamente al terminar nuestra emisión de noticias, y director además de Publimetro. Alejandro, no son buenas tardes, pero déjeme decirle buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes. Es una situación supremamente compleja porque, por supuesto, lo primero que se hace es señalar al fútbol. No, es que es el fútbol. Y el primer castigo, que es lo que está pasando en estos momentos, es al concreto. Sí, se cierran las tribunas de los estadios. Por supuesto que es un castigo simbólico y por supuesto que es un castigo que tiene cierta eficiencia, si asumimos que para el hincha lo más importante es su equipo de fútbol, sí. Pero esto lo que nos refleja es un terrible problema de descomposición social. Sin duda, Alejandro, pero permítame lo interrumpo porque claro, me gustaría que empezáramos como por orden esta entrevista. ¿Qué son las barras bravas? ¿Cómo podríamos definirlas o en qué categoría ponerlas? Si se les puede llamar movimiento o qué. Bueno, las barras bravas en Colombia es un movimiento
tal cual, en el que jóvenes empiezan a tomarse las tribunas más económicas de los estadios del país, que suelen ser las tribunas laterales, norte y sur. Por eso todas las barras tienen el distintivo o el apellido de norte o sur, sea de Millonarios, de Santa Fe, Millonarios Norte, Santa Fe Sur, la Guardia Albirroja Sur, los del sur de Nacional, Barón Rojo en el América y demás. Empiezan a tomarse las tribunas populares, las tribunas más baratas del estadio, y empiezan a imitar el fenómeno barrista de Argentina, que fue muy popular en los 90s. Entonces empiezan a alentar con canciones, tienen toda una apuesta de barrismo social, y ese es el tipo de cosas que hay que destacar, ¿sí? Hay que mostrar que tienen una apuesta por el barrismo social, por tratar de darle representación y espacio a jóvenes de los barrios más marginados, que ahí encuentran un lugar en el mundo, porque no tienen oportunidades de estudio, no tienen oportunidades de trabajo, pero resulta que en la barra se sienten parte de algo, sienten que le importan a la sociedad, o al menos a un grupo de la sociedad, y ese grupo es la barra, es su lugar de hábitat en el mundo. El problema es que precisamente son jóvenes sin oportunidades, son jóvenes cuya vida misma es el equipo, y asumen comportamientos tribales. Entonces todo lo que sea rival del equipo se vuelve el enemigo. Entonces el enemigo es el de la otra barra, el enemigo es el de la otra ciudad, el enemigo es el otro, ¿sí? Su identidad se basa totalmente en la definición de yo no soy ese. Alejandro. Y ahí es en donde surge la violencia. Y tenemos enfrentamientos en los barrios, tenemos enfrentamientos en los estadios, tenemos enfrentamientos en las afueras del estadio. Es que lo que le estaba diciendo ahorita, Paula, nos quedamos con esta imagen del Campín, que es tristísima, pero es que en Manizales tuvimos a las barras de Millonarios peleándose entre ellas. En Orlando, en la Florida, tuvimos a barristas de Millonarios y barristas de Nacional enfrentándose. En New Jersey, en un amistoso internacional entre el América y el Medellín, tuvimos a barristas del América sacando cuchillo y peleándose a cuchillo con barristas del Olimpia de Honduras. Es cierto, entonces, Alejandro, ese recuerdo que usted nos hace en este momento es verdad, y por eso yo lo decía ahora, es que esta es una problemática que viene desde hace rato, es que esto no empezó anoche en el Campín, y usted nos está diciendo, son jóvenes sin oportunidades que están buscando pertenecer a algo. Si esto es así, si es la realidad que a ellos los rodea, ¿cómo se financian? ¿Qué tipo de relación tienen además con esos equipos a los que dicen apoyar? Pero me refiero con esos equipos a nivel de instituciones y sus directivos. Bueno, lamentablemente hay que decir que las directivas han alentado a las barras bravas, los han utilizado como una especie de brazo armado político para justificar su poder. Ellos suelen recibir recursos de las directivas siempre lo van a negar, ¿sí? Los directivos de los clubes no, ellos nunca patrocinan una barra, pero por supuesto que ellos han recibido viajes, prebendas, entradas, facilidades para ir a un estadio o a otro. Pero aparte de eso, también reciben plata a veces de los futbolistas porque pues los aprietan, ¿sí? El término popular es vamos a apretarlo, y pues es que si usted no nos suelta la liguita, lo apretamos y lo apretamos y lo apretamos, es decir, esto implica que lo empiezan a chiflar, a insultar o incluso a intimidar. Aparte de eso, digamos que las autoridades, la Policía Nacional, no solamente de Bogotá, la Policía Nacional ha demostrado que hay un control de microtráfico por parte de muchas barras, de muchos personajes de las barras, y por supuesto en ese microtráfico hay una financiación importante. Entonces es un problema social, no es un problema del fútbol, es un problema de la sociedad, y como tal tiene que ser asumido, y al mismo tiempo tiene que ser asumido con la seriedad del caso. Es imposible lo que pasó anoche, no solo porque es lamentable, sino porque es una vergüenza que el puesto de mando unificado, a ver, hay un código para manejar esto en el Ministerio del Interior que tienen que cumplir todas las alcaldías. Se tiene que establecer un puesto de mando unificado. Alejandro. En el que está alcaldía, policía y demás. Y anoche, ¿qué pasó con el puesto de mando unificado? Un partido de estos necesita al menos 2.000 efectivos de la policía. Es cierto, Alejandro, discúlpeme, voy a tener que interrumpirlo porque vamos a ir ya con la rueda de prensa desde la alcaldía de Bogotá, que empieza en este momento. Muchísimas gracias por ese análisis que usted nos está haciendo, que es realmente lo que hay que hacer en este momento y tomar acciones, y estoy segura que usted pues ahora en la titular, después de esta emisión, va a profundizar en todo este asunto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes, hasta luego. Y tenemos aquí para ustedes, como ya lo anunciábamos, la rueda de prensa que a esta hora se da desde la alcaldía de Bogotá. Está la alcaldesa, está la policía y también representantes del fútbol en Colombia. Una oportunidad de mejora. No vamos a permitir que unos pocos violentos nos amarguen sistemáticamente la vida.
y nos amarguen sistemáticamente la felicidad de las cosas que más nos convocan, como el deporte, como el fútbol. Hemos acordado, discutiendo con los equipos, con los clubes, con la DIMAYOR, le agradezco mucho a Eduardo, el presidente de Santa Fe, a Fernando, el dirigente de DIMAYOR, algunas medidas que vamos a tomar. Empiezo por las que dependen de Bogotá y que adoptaremos de ahora en adelante. Para permitir el retorno de público, desde anoche suspendimos el ingreso de público a los partidos en nuestra ciudad. Partidos podrá haber, como se lo hemos manifestado a Fernando y a los equipos, pero sin público. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumplan las siguientes condiciones. En adelante, en los contratos de arrendamiento que hagamos del Estadio del Campín o de techo, quien quiera usarlo deberá cumplir 4 condiciones adicionales a las vigentes. La primera, los clubes deberán garantizar un mejor registro y venta de las boletas para que sepamos quién compra esa boleta y quién ingresa a los estadios. La segunda, los clubes tendrán que garantizar no solamente equipos de logística, como han tenido tradicionalmente, sino también equipos de seguridad y convivencia que trabajen en coordinación con nuestra Policía Metropolitana para garantizar la adecuada convivencia y seguridad dentro del estadio. La tercera, esos equipos de logística, seguridad y convivencia que en adelante deberán tener, tendrán que garantizar al interior del estadio la debida ubicación de las diferentes barras y el distanciamiento adecuado y preventivo entre las mismas. Esa fue una de las cosas que evidentemente no se cumplió anoche y que terminó desafortunadamente permitiendo estos hechos lamentables. Y la cuarta, los clubes, como ha ocurrido en los demás lugares del mundo, y las agremiaciones de clubes del fútbol, son corresponsables de trabajar en temas de convivencia con su hinchada y con sus barras. En adelante, quien quiera arrendar el Campín tendrá que demostrar que antes, durante y después de los partidos trabaja con su hinchada y con sus barras en temas de convivencia y vivencia pacífica del fútbol. Esa no es solamente una responsabilidad del resto de la sociedad, sino también de los clubes. Así que, insisto, en adelante, quien quiera arrendar el estadio de techo o el del Campín tendrá que garantizar estas 4 condiciones y demostrarnos a los bogotanos que cumplen estas 4 condiciones. Mejor registro y venta de boletas para saber quién entra al estadio, equipos no solo de logística, sino de seguridad y convivencia que trabajen en coordinación con la policía, adecuada ubicación y distancia entre barras y entre hinchas, y trabajo de convivencia pacífica del fútbol y disfrute pacífico del fútbol con sus hinchas y sus barras. Anoche, quiero decirlo con toda claridad, la hinchada de Santa Fe cometió un error. En ningún estadio del mundo se permite invadir la cancha. Esa es una agresión a la norma de uso de nuestros estadios. Pero algunos hinchas de Nacional no cometieron un error, cometieron un delito. Agredir violentamente a algunos de los miembros de las barras y los hinchas de Santa Fe. De manera tal que el equipo Atlético Nacional no podrá entrar ni al estadio de techo ni al estadio del Campín durante un año en la ciudad de Bogotá. Bogotá se respeta. En Bogotá abrimos las puertas con amor y con afecto para que disfruten de nuestra ciudad, del fútbol, de los espectáculos, con respeto y con convivencia. No pedimos más, pero no aceptamos menos. Durante un año no ingresarán las barras del Atlético Nacional ni al Campín ni a techo. Tercero, en lo que resta del torneo y del año que nos queda, no permitiremos
el ingreso de barras visitantes al Estadio El Campín, ni a techo. Porque trabajar en las medidas que estamos acordando, trabajar en el trabajo que ahora deben hacer los equipos con las barras, en convivencia, en la identificación y la venta de boletas, en tener los equipos de seguridad y convivencia, en asegurar la debida logística, eso les va a tomar un tiempo a los equipos. Así que realmente vamos a tomarnos lo que queda del año para que esas condiciones se cumplan. Y por último, evidentemente, aunque la hinchada de Santa Fe ayer fue víctima de la agresión, cometió el error de invadir la cancha y por ese error va a asumir unas consecuencias, pero realmente fue víctima de una agresión. Sin embargo, como el club tenía un contrato de arrendamiento con nosotros, que lo obligaba a garantizar unas condiciones logísticas de ubicación de sus diferentes barras en diferentes gradas, de garantizar el distanciamiento y de no invadir la cancha, las incumplió evidentemente, pues tenemos que abrir un proceso sancionatorio al club por haber incumplido las condiciones logísticas del contrato de arrendamiento, tanto en materia logística como en materia de distanciamiento. Le hemos hecho otras solicitudes también a la DIMAYOR, pero preferiría que esos 4 puntos que nos quedan de lo que hemos conversado, que son solicitudes que le hemos hecho a los clubes y a la DIMAYOR, que ellos muy generosamente han aceptado considerar y aplicar. Le quiero dar la palabra a nuestro buen amigo Fernando Jaramillo de la DIMAYOR para que él anuncie medidas adicionales que le hemos solicitado a DIMAYOR y que desde DIMAYOR se tomarán. Claudia, muchas gracias. Primero, bienvenidos a todos. Luis Ernesto, Coronel, Blanca, mi colega de Santa Fe, el doctor Eduardo Méndez, y todos mis colegas que me acompañan acá. Muchísimas gracias por estar acá y tomarse este tiempo. Primero, un rechazo vehemente por parte de los 35 miembros de la DIMAYOR a los hechos que sucedieron ayer en el Estadio El Campín. Como bien lo decía la señora alcaldesa, todos estábamos contentos, celebrando más de un año de esfuerzo que venimos haciendo los clubes profesionales para poder llegar a ese momento culmen de reactivación, en donde la gente vuelve al estadio, en donde no solo es el momento del partido, sino lo que esto significa para una economía que ha venido en para por más de un año. Más de 150.000 familias viven del fútbol y, como lo dijo la alcaldesa, vamos a tomar esto como una oportunidad, un momento difícil que estamos viviendo, un momento de tristeza para los verdaderos hinchas del fútbol, que no son los que estaban ayer en el Campín produciendo estos hechos violentos que lamentar, sino los hinchas del fútbol son mucho más, somos mucho más los hinchas buenos y que verdaderamente aman el fútbol, que esos que no nos representan, no representan a ningún club en Colombia, ni representan el verdadero sentido del fútbol. Así que primero, un rechazo total. Segundo, como lo dijo la alcaldesa, vamos a trabajar de la mano con las autoridades, vamos a hacer de esto una oportunidad de mejora para afinar muchos procedimientos que ya teníamos. Entre ellos, vamos a trabajar con los equipos de la DIMAYOR para que los violentos nunca más vuelvan a entrar a un estadio en el país. Vamos a identificarlos, vamos a trabajar con las autoridades para judicializarlos y una vez que eso se haga, vetarles la entrada de por vida a cualquier estadio en el país. Le solicitamos al Comité Disciplinario de la DIMAYOR, que tenemos uno, siguiendo el debido proceso, que con el informe arbitral y el informe de las autoridades tome las medidas que ellos consideren pertinentes, drásticas, por supuesto, en este caso específico, ¿sí? Vamos a mejorar los protocolos de distanciamiento, como mejoró la alcaldesa, no solo por el tema de bioseguridad, sino por el tema de seguridad dentro del estadio. Bueno, pues ahí están estas primeras medidas que ya se conocen y que se toman en conjunto con la DIMAYOR, la Alcaldía de Bogotá, la DIMAYOR, que seguramente van a terminar impactando el fútbol en todo el país después de lo que ocurrió ayer en el Estadio El Campín. Quizá las dos más importantes. La hinchada de Atlético Nacional durante un año no podrá ingresar a los estadios de Bogotá, ni al Campín, ni tampoco al Estadio de Techo. Y también anuncia la alcaldía que se abre un proceso sancionatorio
contra Santa Fe, contra el equipo, la institución como tal, dice ella, porque se incumplió el contrato que se firmó. Hay que recordar que cuando se presta el estadio, pues lo que se hace es que se arrienda, el estadio es un bien común de los bogotanos, pero el fútbol pues es una empresa privada. Estamos hablando ahí de negocio de privados. Y bueno, las otras medidas que ya les vamos a estar contando en detalle, que dice la alcaldesa, se aplicarán de ahora en adelante cada vez que se lleve a cabo un partido de fútbol. Tiene que comprometerse la institución o el equipo que arriende el estadio a que va a hacer la verificación de a quién le vende las boletas, tiene que hacer un distanciamiento juicioso y una distribución también muy clara de las personas dentro del estadio y un trabajo de convivencia para que el fútbol empiece a vivirse en paz. Esto entonces lo que se conoce a esta hora de las medidas que ya se anuncian en esta rueda de prensa, que a esta hora continúa desde la alcaldía. Pero a través de un comunicado, Atlético Nacional, cuya hinchada pues ya vemos termina sancionada aquí en Bogotá, o mejor con ciertas restricciones, rechazó estos hechos de violencia de anoche en el Estadio El Campín. Mientras tanto, en Medellín las autoridades evalúan nuevas medidas de cara a estas próximas fechas del fútbol profesional colombiano. Luisa Cañas, buenas tardes. ¿Qué se sabe de esas medidas, como por dónde van a ir? ¿Y las directivas de Nacional han hablado más allá de este comunicado? ¿Han dicho algo más? Paula, muy buenas tardes. Pues mire, primero lo que hay que decir es que los administrativos de Atlético Nacional aún no se han pronunciado al respecto, solo con el comunicado de prensa en el que apoyan totalmente a las personas afectadas y en el que reiteran cero tolerancia con los violentos. Además de esto mencionan que la fiesta del fútbol debe ser en paz y con la familia, y por eso van a buscar estrategias para evitar que estos hechos se vuelvan a repetir. Por otra parte, ya hay medidas. El alcalde de Medellín determinó acciones específicas y concretas contra la hinchada Atlético Nacional proveniente de la ciudad de Bogotá. Esto con miras a que no se vuelva a presentar esos hechos violentos, y segundo, para evitar que se destruya el trabajo de cultura de paz en el fútbol que se viene realizando entre Atlético Nacional y Medellín con su hinchada. Estas son sus declaraciones. La decisión tomada es que la barra de Bogotá de Nacional no podrá asistir al estadio en Medellín. Nosotros aquí hemos hecho un trabajo muy bueno durante años, más de 10 años, en los que hemos logrado que las barras construyan de forma conjunta. Muy bueno. Y eso también hay que decirlo muy claro, esa no es la barra de Medellín. No es... Además de eso, pues mire, el alcalde de Medellín también mencionó que se cerrará por completo las graderías del Atanasio Girardot para esta hinchada proveniente de Bogotá, y que va a realizar un trabajo en conjunto con la alcaldía de Bogotá para identificar a los presuntos responsables de estos hechos presentados anoche, con la finalidad de que tampoco vuelvan a ingresar justamente aquí a la capital antioqueña. El próximo partido que jugará Atlético Nacional será este próximo sábado 7 de agosto con el Deportivo Cali, y desde ese momento aplicará esta medida. Desde Medellín informó para Red Más Noticias Luisa Fernanda Cañas Urrego. Luisa, gracias. Este sábado entonces vuelve Nacional a la cancha, enfrentará al Deportivo Cali. Por supuesto, las autoridades toman ya esas medidas preventivas. En este caso hay que ser preventivo después de lo que sucedió y no reactivo para después estarnos lamentando una vez más. Y a pesar de la gravedad de los hechos, de todo lo que pasó anoche, el partido entre Santa Fe y Nacional no fue suspendido. ¿A quién le correspondía tomar esa decisión? ¿Por qué el juego no paró? Son las preguntas que se hace la gente. Los hechos de violencia ocurridos en el Estadio El Campín en medio del partido entre Santa Fe y Nacional generaron una pregunta. ¿Por qué no fue suspendido el juego justo cuando se desataron los enfrentamientos entre hinchas de ambos equipos? Al respecto, versiones apuntaron a que el juez central Carlos Betancur y las autoridades, entre ellas la Policía Metropolitana, autorizaron la reanudación del juego. Bueno, creo que es una situación que evidentemente no dependía de nosotros, que lamentamos los hechos porque era un contexto muy lindo con el regreso del público al estadio, con las familias. Obviamente nunca como protagonistas queremos que suceda, pero las autoridades y los árbitros tomaron su decisión de seguir y nosotros estamos acá para brindar espectáculo. Desde la policía aseguraron que fueron la DIMAYOR y los equipos los que optaron por continuar con el partido, que terminó 1-0 a favor del Verde de Antioquia. Al respecto, el presidente de la División Mayor del fútbol colombiano, Fernando Jaramillo, entregó esta explicación. Realmente son soluciones, son momentos muy difíciles, de mucha tensión, en donde tenemos que tomar la decisión, digamos que no es la mejor, pero que en ese momento sí era la mejor, porque teníamos una solución, una situación muy tensa dentro del estadio, muy tensa fuera del estadio,
esto desbordó un poquito la capacidad de reacción de la policía, y aquí no estoy culpando a la policía para absolutamente nada, sino que desbordó la capacidad, y lo que hicimos fue ganar tiempo para poder controlar la situación. La DIMAYOR junto a dirigentes de todos los clubes tienen programada una asamblea extraordinaria para este miércoles en la que podrían anunciar medidas drásticas ante los desmanes en el escenario capitalino. El hecho es que el partido siguió, se jugó completito y Nacional terminó ganando. El fiscal general y la policía convocaron a una reunión de urgencia por el brutal ataque que sufrió un hincha de Santa Fe. Estamos hablando de Edison Romario, ya les contábamos la historia de lo que le sucedió, les dábamos también el parte médico. Las personas involucradas tendrían antecedentes y anotaciones por hechos similares. Tras los desmanes y actos de violencia que se presentaron durante el encuentro deportivo en el Estadio El Campín, se citó de manera urgente a una reunión entre el fiscal general de la Nación, sus asesores y la cúpula de la Policía Nacional. Aunque la reunión, que aborda otros temas relacionados con la seguridad ciudadana, es reservada, se ha conocido que el fiscal general de la Nación activó los mecanismos de búsqueda urgente con la dirección de la Fiscalía para la Seguridad Ciudadana, con el fin de dar con el paradero de los agresores del hincha de Santa Fe. Además, se ha informado que ya hay una investigación de oficio abierta que está en curso y que están a la espera de recibir formalmente la denuncia que el Club Independiente Santa Fe anunció. Se informa a los medios de comunicación, periodistas, opinión pública e hinchas que hemos dado poder para que una oficina de abogados se constituya en parte civil dentro del proceso que se adelanta contra las personas capturadas y que se vean comprometidos en la tentativa de homicidio contra uno de nuestros hinchas. Fuentes consultadas por Red Más Noticias advirtieron que al parecer las personas implicadas en estos hechos de violencia tienen antecedentes por delitos menores relacionados con hechos similares a los que protagonizaron el día de ayer. El fenómeno de las barras bravas no es nuevo ni en Colombia ni en el mundo. En Inglaterra los hooligans protagonizaron grandes tragedias durante décadas en el fútbol de ese país, causaron la muerte de cientos de aficionados. A partir de los años 90 el gobierno implementó medidas fuertes, muy drásticas, que pusieron fin a un fenómeno conocido como la enfermedad inglesa. ¿Cómo lo lograron? Aquí les contamos. En cabeza de la primera ministra Margaret Thatcher, con el auge de los hooligans en 1990 en Inglaterra, inició un proceso de cambios en materia de seguridad deportiva hasta llegar a convertirse en un ejemplo de comportamiento en los estadios. La redacción y creación de leyes para penalizar a los violentos hinchas fue fundamental para ponerle fin a este fenómeno. Quienes protagonizaron hechos de violencia podían ser castigados severamente con la privación de la libertad, así como se les prohibía su ingreso a los estadios de por vida. Las leyes impulsadas para acabar los hooligans también eran dirigidas para la sociedad. Si las autoridades capturaban en cualquier medio de transporte o establecimientos comerciales a un miembro de estos grupos, la empresa recibía multas y sanciones. Inglaterra intensificó el entrenamiento a sus fuerzas del orden y decidió crear grupos élite de la policía que se especializaron en combatir a estos grupos. La participación de los equipos también jugó un papel importante. Estos formaron grupos de logística llamados stewards, conformados por civiles capacitados para organizar grandes grupos y mediar en caso de ser necesario. La mayoría de los equipos adoptaron las mismas medidas de seguridad, reestructuraron la infraestructura de sus estadios, implementando sillas en todas las tribunas y numerándolas para ayudar en la identificación de los espectadores. La televisión también formó parte del plan de seguridad. Las cadenas ayudaron con la instalación de cámaras con el fin de identificar a los agresores. También se implementaron lectores de huellas digitales y bancos de datos para identificar aficionados. Finalmente se implementó el carnet obligatorio de todos los hinchas. Si alguno se resistía a la medida, se les impedía el ingreso a los estadios. En definitiva, la unificación de fuerzas del Estado, policía, instituciones de fútbol y la sociedad fueron la clave para poner fin a uno de los grandes dolores de cabeza no solo del fútbol inglés, sino de toda Europa. ¿Qué de lo que funcionó allá en Inglaterra con los hooligans podría aplicarse en Colombia, podría ser exitoso? También habría que revisarlo. Lo mencionaba más temprano nuestro invitado Alejandro Pino, y es que lo que pasó anoche en el Campín pues no es el único caso de violencia desmedida en el fútbol que se ha dado y que involucra a hinchas colombianos. En la última semana se registraron 2 acontecimientos similares. El pasado domingo, lo que iba a ser una fiesta futbolera con motivo del partido amistoso entre América de Cali e Independiente Medellín en New Jersey, Estados Unidos, terminó en fuertes enfrentamientos entre aficionados del equipo Escarlata y seguidores del Olimpia de Honduras, que acababan de presenciar el juego de su equipo contra el Motagua por pretemporada. La victoria 3-0 del equipo caleño sobre el DIM
pasó a un segundo plano debido a los disturbios que dejaron un muerto y 12 heridos, según reportes de la prensa hondureña. Solo unos días antes y al término del partido en el que Atlético Nacional venció 3-2 a Millonarios en un juego válido por la Florida Cup en Estados Unidos, René Higuita fue increpado por algunos aficionados con camiseta del elenco embajador. El exportero de la Selección Colombia y quien actualmente hace parte del cuerpo técnico verdolaga recibió insultos por parte de al menos 2 hinchas del cuadro embajador y al parecer reaccionó con un golpe. Algunos fanáticos del 2 veces campeón de la Copa Libertadores protegieron al loco. Incluso el presidente del club, Emilio Gutiérrez, y personal de seguridad intentaron disuadir el ataque. En Cali, las autoridades van a anunciar una serie de medidas de seguridad para el encuentro futbolero de este fin de semana. Buscarán evitar, por supuesto, hechos violentos durante el partido de América y Once Caldas. Alejandro Muñoz, muy buenas tardes. Mire, déjeme decirle que nos da mucha alegría verlo también después de su vacunación en vivo y en directo ayer aquí con nosotros, pero pues hoy tenemos que hablar de fútbol. Hay preocupación por lo que pasó en Bogotá y por lo que pueda pasar pues en el resto del país con las siguientes fechas. ¿Cómo se prepara Cali? Paula, televidentes, muy buenas tardes para usted y para toda la audiencia. Pues aquí vamos, solamente un pequeño dolor en el brazo, pero importante que se sigan vacunando. Y en temas que tienen que ver, como usted lo decía, para este próximo fin de semana, hay expectativa por parte de los hinchas por el regreso nuevamente a los estadios de los equipos vallecaucanos, pero las autoridades en este momento están evaluando cuáles son las medidas a implementar, medidas de seguridad para evitar hechos violentos. Recordemos además que aquí en la ciudad de Cali se está trabajando con el barrismo social para que cada vez que haya un partido pues se pueda vivir de manera en paz el fútbol, y además que avanza de manera positiva la construcción de la política pública para el tema deportivo. Pero hoy a las 4 de la tarde el alcalde de Cali será el encargado de dar a conocer las medidas de seguridad para este fin de semana. Para evitar hechos violentos y de alteración al orden público este próximo sábado 7 de agosto, en el encuentro entre América y Once Caldas se están evaluando las medidas de seguridad a implementar para reducir las posibilidades de estas acciones y que serán anunciadas por la alcaldía distrital. Tenemos toda la intención de reiniciar el fútbol presencial el próximo sábado en el Pascual Guerrero. No suspenderemos la prueba piloto, adelantaremos una rueda de prensa en la tarde de hoy para informar todos los detalles de este inicio. Por otro lado, ya dieron a conocer las medidas de bioseguridad a implementar para este encuentro futbolero, que estarán inspeccionadas por la Secretaría de Salud Municipal, quienes verificarán su cumplimiento. Dentro de ellos, el primer componente obviamente son las condiciones básicas sanitarias, las cuales se deben de tener en cualquier evento, ya sea masivo, público o privado, de lo cual todos deben estar adheridos a esto. El segundo componente es cómo vamos a hacer el protocolo para los espectadores, es decir, para la hinchada, qué requisitos se le van a tener, qué requisitos se van a solicitar, y el tercero, qué componente o qué requisitos se le van a solicitar a la comitiva, lo del acompañamiento técnico y a los jugadores para que puedan recibir a sus hinchas. Mientras tanto, las autoridades de salud adelantan las jornadas de vacunación a deportistas. El día de ayer fue el turno para los jugadores del América, 80 vacunas aplicadas, 27 para el equipo femenino, 34 para el masculino y 19 integrantes del equipo técnico. Si usted está interesado en asistir a este encuentro deportivo, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Si es una persona mayor de 25 años, debe presentar el carnet de vacunación con el esquema completo. Pero si es una persona menor de 24 años, debe presentar una prueba antígeno COVID-19 que haya salido negativa. La venta de boletas se habilitó a partir de hace unos minutos para los abonados al fútbol profesional colombiano en el primer semestre, y mañana se va a habilitar la venta al público general. Y cierro con este dato el día de hoy. El aforo permitido para este encuentro entre América y Once Caldas es de alrededor de 8.000 personas, que corresponde aproximadamente al 25% de la capacidad del estadio. Y a 32 grados de temperatura, desde el Olímpico Pascual Guerrero me despido, informó Alejandro Muñoz, Redman Noticias. Alejandro, gracias. 8.000 personas entonces el aforo permitido para el Pascual Guerrero para el partido del fin de semana.
Y el alcalde de Barranquilla, entre tanto, pues hizo un llamado a los hinchas que irán al partido de Junior este domingo a seguir comportándose como lo han hecho hasta ahora y aseguró que se va a mantener la decisión de permitir público en el estadio. Kimberly Martínez, buenas tardes. ¿Cómo ha reaccionado la gente ante estos anuncios que hace el alcalde? Porque bueno, dice, gente en los estadios sí se va a permitir. Paula, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Primero que todo, el alcalde rechazó lo sucedido anoche en el Estadio del Campín de la ciudad de Bogotá y ha sido muy claro y enfático en decir que lo que sucedió en Bogotá no se puede replicar en Barranquilla el próximo domingo en el partido que jugará el Junior en el Estadio Metropolitano. Sé que en estos momentos lo que hay es seguir manteniendo los protocolos de bioseguridad y que la afición ingrese al estadio en paz, que se comporte de buena manera como ha sucedido en los partidos de la Selección Colombia y en el partido que jugó Junior contra Envigado también en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Sin embargo, se reunirán con las autoridades y con el equipo para definir si se permitirá el ingreso de los hinchas de los otros equipos al estadio. Barranquilla hasta ahora ha demostrado que sabe acoger a los visitantes, al público visitante, inclusive a las barras, y que se le delimita un espacio y que pueden ingresar y salir del estadio sin ningún contratiempo. Vamos a evaluar si esto puede seguir sucediendo. Considero que no debemos alarmarnos y cambiar esa práctica y más bien ser escenario y ejemplo de paz, como lo hemos venido haciendo durante los últimos años en el fútbol. El alcalde de Barranquilla también confirmó que para este domingo se continuará con el aforo del 40%. El Ministerio de Salud autorizó al distrito al ingreso del 50% de público, pero ellos dicen que prefieren mantener el 40% para garantizar así que se pueda cumplir con todas las medidas de bioseguridad. Hay un aforo hasta el 50% permitido por resolución del Ministerio. Nosotros hemos dicho que con el 40% creemos que estamos bien por ahora. Y cuando las autoridades, más bien las autoridades del fútbol o el mismo equipo junior o la selección nos pidan lo contrario, estaremos evaluando, pero por ahora nos mantenemos en el 40%. El Junior se enfrentará al Tolima este domingo en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Con esta información nos despedimos desde la capital del Atlántico. Informó para Red Más Noticias Kimberly Martínez. Muy buenas tardes. Así se siente tu cabeza con esos fuertes dolores como la migraña. Y así de rápido se eliminan con Ibuflash Migran. Ibuflash, alivio potente para tu cabeza en un flash. NK, medicamentos totalmente confiables. Cambiamos de tema porque a esta hora comparecen ante la Comisión de la Verdad dos antiguos adversarios en la guerra. Estamos hablando de Rodrigo Londoño Timochenko y Salvatore Mancuso. Ambos aceptan responsabilidades y revelan detalles del actuar de las FARC y de los paramilitares. Esto es lo que ha pasado hasta el momento. Ese papel de las convivir y de los comisarios políticos nos permiten crear las autodefensas a nivel nacional. Y es la manera en la que hacemos un engranaje entre una autodefensa legal, que es la convivir, amparada por el Estado, con fusiles del Estado y armamento del Estado, servir de bisagra, de engranaje, entre la institucionalidad y la autodefensa ilegal. La UP no fue exterminada por las autodefensas. Su gran victimario fue el Estado colombiano. Nosotros como autodefensas tuvimos responsabilidades, por supuesto que sí. Conocimos el tema de que ahí había plata, de que ahí se podía conseguir plata y pues prácticamente se hace el plan para a partir de impuestar la coca, de impuestar el negocio de la coca, comenzar a conseguir los recursos para el desarrollo del plan estratégico aprobado por la octava conferencia. La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y el Consejo Nacional Electoral archivaron la investigación contra el expresidente Juan Manuel Santos por el caso Odebrecht. La defensa del exmandatario aseguró que están satisfechos con esta decisión. Siempre tuvimos fe porque las pruebas que se arrimaron en las dos investigaciones siempre condujeron a que nunca hubo dineros de Odebrecht en la campaña de 2014. El señor presidente sostuvo siempre desde el primer momento que a su campaña no entraron dineros de Odebrecht y así quedó demostrado en las dos investigaciones.
Y entramos a nuestros minutos finales, ya viene el análisis deportivo con todo el equipo de la titular, hoy seguramente un análisis que será bien intenso por cuenta de todo lo que les hemos contado durante esta emisión, de lo que pasó anoche en el Estadio del Campín, y a las 2 de la tarde llega Más Ideas. Laura, ¿qué tenemos para hoy? Actriz, diseñadora colombiana y ahora empresaria, Yeka Garcés nos habló de cómo ha aprovechado sus raíces del Pacífico para generar una entrada adicional a su bolsillo. Y no puede faltar la receta que además de ahorrar dinero te dejará boquiabierto. Los espero a las 2 de la tarde después de la titular. Y nosotros por ahora nos vamos, nos volvemos a encontrar en nuestras emisiones de la noche, 7 y 8 de la noche, las noticias, el análisis. También síganos en nuestra cuenta en Twitter, @redmannoticias, por allí los esperamos para informarlos de todo lo que pasa en cada una de las jornadas. Gracias por su compañía, nos vemos al caer la noche.